noches, bienvenidos a Panorama Político de Noticiero Guatevisión. Abordaremos durante esta noche varios temas de importancia del acontecer nacional, pero sobre todo uno de ellos que llamó la atención y es este gran escándalo a escala mundial de corrupción en el cual se ven involucradas autoridades del fútbol guatemalteco, pero con el agravante de que una de esas personas señalada es magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. Yo no sé si esto sea algo insólito o sea algo que sorprenda, pero para eso están acá los periodistas, para que debatamos sobre ese tema. Así que yo no sé, ustedes cómo observaron esta situación, cómo analizan esta crisis en el fútbol nacional. A ver, a lo largo de la semana, de la última parte de la semana se ha hablado mucho de este tema. En efecto, suena un poco burdo, pero la corrupción está en todos lados y la evidencia más clara es este asunto de la FIFA. Estamos hablando de un esquema de cerca de 200 millones de dólares, hace 5 meses se hablaba de 100 millones de dólares, se duplicó y muy probablemente conforme avancen las investigaciones del Departamento del Tesoro norteamericano, de la Fiscalía estadounidense, pues vamos a ver todavía más dinero. Sí es preocupante el tema de Héctor Trujillo por el lado de que es un alto funcionario, pero no hay que perder de vista también que algunos de los funcionarios de la FIFA que también están acusados, también son miembros de estructuras de gobierno en sus países. En Trinidad y Tobago hay un gran debate sobre uno de los que tenía las cabezas de CONCACAF, que había recibido todavía mucho más dinero que Trujillo. De Honduras estamos hablando del expresidente de Honduras. Es decir, el deporte al final atrae a muchos dirigentes políticos porque les da contactos y vemos ahora que la evidencia es que les da contactos para hacer negocio. Y sobre todo por la cantidad de dinero que se maneja en el fútbol. Lo que más me llama la atención es cómo una estructura a nivel internacional, una estructura delictiva alcanza o estos tentáculos alcanzan a funcionarios del país. Y lo peor de esto, estamos hablando de un juez de una alta corte que integra esta alta corte y que en su momento ha tenido que juzgar, y vemos cómo se involucra. Por supuesto existe la presunción de inocencia y él tendrá que, así como el resto de los que están siendo señalados, tendrán que someterse a la justicia, pero yo creo que sí es muy delicado y es un duro golpe para la justicia del país, que está dando pasos que se están dando, pero que con temas como estos sí la pone en una situación compleja y que sin duda creo que Héctor Trujillo debe de separarse del cargo. Y es que cuando se empezaron a dar estos temas o empezaron a salir a luz estos temas de corrupción dentro de la FIFA, en Europa, luego en Estados Unidos, sabíamos que en algún momento esto también podía llegar a Guatemala, es decir, ya se tenía esa percepción o se tenía la idea de que estas investigaciones podían alcanzar a los dirigentes de fútbol aquí en Guatemala. Lo que indigna es justamente eso, o sea, pensar que una persona o que un magistrado que de día se dedica a impartir justicia, se dedica a ver el tema de judicial, por el otro lado o con la otra mano pues esté viendo el tema de sobornos con medios de comunicación. Entonces, digamos, por un lado genera cierta satisfacción en el hecho de pensar se están abriendo estas investigaciones en estructuras, por ejemplo, o en este campo del fútbol, pero también genera esa indignación, le quisiera llamar yo, el pensar que un magistrado de la Corte de Constitucionalidad está involucrado en eso. Bueno, aquí hay varios puntos bien interesantes. Uno es que una vez más una entidad internacional logra desarticular una banda, bueno, a nivel internacional también, pero sobre todo que tiene que ver con el tema interno de Guatemala. O sea, tiene que venir alguien a decir, miren señores, ustedes están haciendo las cosas mal. Y es que este tema, por ejemplo, ya lo había denunciado en su momento Carlos Ruiz. Él había dicho, señores, hay una corrupción interna desde hace mucho tiempo y hasta que Jiménez no salga de la presidencia de FEDEFUT, esto no va a caminar. Entonces sucedió con el tema del Pando Ramírez, cuando hubo este problema de amaños de partidos, también había sido señalado Jiménez, pero no se le había investigado. Pero yo creo que sobre todo hace mucho sentido el tema del magistrado suplente. O sea, ¿cómo es posible que todas las instituciones, independientemente de cuál sea, estén corrompidas? O sea, es una cosa desalentadora. Yo lo que sí siento es en lo que planteas de que una entidad internacional tiene que venir. En realidad, lo que pasa es que nuestro sistema está corrompido hasta en el tema judicial.
y por eso es que nadie se mete, pero en efecto, Acción Ciudadana lo replicaba a partir de muchas denuncias que muchos hemos escuchado de muchas entidades deportivas. ¿Sí? El fútbol maneja muchísimo dinero, pero hay problemas en la Federación de Ciclismo, hay problemas en otras varias federaciones más, no me atrevo hoy a citar, pero el problema guatemalteco y que se replica en otras latitudes es que hay tantos problemas financieros y de corrupción que en realidad meterse a investigar el deporte pareciera No ser una soso, prioridad, pareciera quizá. no ser una prioridad, pero al final Pero el por lo deporte es mismo- una gran válvula de escape para que las sociedades puedan vivir con mayor salud y tranquilidad. pero por Ahora lo habrá mismo. que ver cuál va a ser la intervención, por ejemplo, del Congreso de la República en esto, porque vimos, por ejemplo, esta semana cómo además estuvieron ya confabulando para elegir al magistrado suplente de uno de los Y es magistrados. Entonces, al final vamos como en Pero un el ciclo Congreso- de y es que al final corrupción este tremendo. tema o este caso refleja dos cosas. Por un lado, efectivamente, los niveles de corrupción que alcanzan a tantos ámbitos en nuestra sociedad, pero segundo, también refleja esa ligereza con la que se eligen también a los magistrados de Yo la no creo Corte que de sea Constitucionalidad. ligereza, Y no, Lourdes. Realmente no es claro una que sí, ligereza, porque todo se está necesitan planificado reformas, de parte pero, de las, por de supuesto, quienes pero se es eligen, que entonces no es una ligereza. se tiene que ver me refiero a ligereza no en el sentido de que es algo improvisado, sino que hace falta que se cambien esas formas en las que se eligen también a los magistrados y también a cualquier persona dentro del organismo judicial. La forma no es la mala, se ha satinizado, por ejemplo, las comisiones de postulación incluso, pero la forma no es la mala es las personas que están involucradas en esa elección. Finalmente tenemos que ir quizá un poco más a la raíz y no atacar de repente la forma de yo elección. creo que el Pero- tema del deporte, quizás nosotros no sepamos, yo por lo menos no sé tanto de deporte ni de las interioridades de cómo se maneja el tema financiero dentro del deporte. Lo que sí es cierto es que también se le asigna una cantidad importante de dinero al deporte y que habrá que fiscalizarlo al igual que las demás instituciones. Yo sí creo, Otto, que sí es una investigación que viene de fuera para adentro, porque acá adentro no se han hecho estas investigaciones y esperemos que con lo que ha descubierto la FIFA sí se comience a Da investigar pauta para fuertemente. Sobre todo a quienes le interesa que personajes como Brian Jiménez incluso continúen en la FedeFut. Bueno, quien fuera a llegar en lugar de Brian Jiménez también es otra cosa que hay que explorar y también que las autoridades se involucren en esta investigación porque no es un secreto, los resultados del deporte pues son evidentes en cuanto al mal manejo del dinero que se le asigna a esta área en el país. Volvemos con panorama político en el siguiente bloque, mientras un corte comercial. Debe ser. Gracias por continuar pendiente de Guatevisión y por supuesto de Panorama Político. Hablábamos en el bloque anterior respecto a esta corrupción en el fútbol y cómo alcanza y cómo oscurece incluso a la Corte de Constitucionalidad. Pero no ha sido el único escándalo que hubo esta semana. También pudimos observar cómo extrabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y también del Ministerio Público, que dicho sea paso, llevaban el caso a la línea, ahora pues se han salido de estas instituciones para integrar una firma de consultores que incluso podría asesorar a las personas involucradas en estos casos de corrupción. ¿Cómo ven ustedes esto? Ya Iván Velázquez se ha pronunciado sobre el tema y ha dicho que confía en que estas personas van a preservar esa información confidencial que tenían, pero ¿podemos esperar algo así? Bueno, confiar no garantiza que ellos no vayan a utilizar la información que tienen para otros fines. Yo creo que las dos personas, como todo ser humano, tienen derecho a la libertad y de escoger lo que ellos quieran de acuerdo a sus intereses y sobre todo intereses profesionales. Yo creo que lo malo acá es en el momento en el que se da, en el momento en el que toman esa decisión, porque es un momento coyuntural sumamente complicado para el tema judicial. Por otro lado, creo que desde mi perspectiva es una deslealtad, creo yo, se ve como desleal el hecho que pasen de estar, digámoslo de esta manera, del lado de los buenos, no quiere decir que vayan a estar del lado de los malos, pero que obviamente van a asesorar a gente que tenga problemas legales. Entonces creo que ahí es donde es un tanto cuestionable la decisión
de estas 2 o 3 personas en cuanto a retirarse de la CICIG. A ver, yo más que el momento en el que lo hacen, creo que efectivamente ellos tienen la libertad de escoger su futuro profesional y poder retirarse de la CICIG si ellos así lo desean. Pero más que el momento, creo que lo que preocupa es esas personas con las que estarían vinculándose. Ellos abiertamente han mencionado que sí, han tenido este acercamiento con esta persona, el rey del tenis, que funciona como un operador en temas de justicia. Entonces, eso es, creo que lo que más preocupa, esas personas con las que estaría teniendo estos acercamientos para funcionar probablemente no como un abogado, pero sí como un asesor en este tipo de casos. Y entonces ellos, teniendo ese manejo de información, conociendo los funcionamientos, los procesos que se dan a lo interno de la CICIG, pues perfectamente tendrían las herramientas para poder utilizarlas de la forma contraria. ¿Un contrapeso, una competencia serán quizás de CICIG? A mí me preocupa una cosa, porque miren, no es la primera vez ni va a ser la última vez que alguien deje de trabajar en la CICIG. Quizás lo que ocurre es que, de hecho, ante la comunidad internacional, haber trabajado en los 6-7 años que tiene CICIG de gestión es una muy buena credencial, ya sea trabajando en Guatemala o regresando a sus países, porque muchos de estos son investigadores o ex policías que trabajan en España, Argentina, Estados Unidos, cosas así. Entonces, que vaya a salir gente es algo muy normal. Yo entiendo, por alguna información que me ha llegado, que los más preocupados de todo este escándalo son los bufetes judiciales, porque esta mega consultora o mega bufete ha recibido cualquier cantidad de publicidad a partir de que hacen el destape que se van. Y si uno hiciese caso de las posiciones de ellos, que es: nosotros venimos a asesorar empresas, no nos vamos a meter con clientes de CICIG. Ya les dijimos a los que eran acusados de CICIG que nos vinieron a tocar la puerta: miren, queremos que ustedes nos ayuden, ya les dijimos que no. Si uno sigue esa línea, lo que hemos visto es 2 semanas de la más maravillosa y absoluta publicidad a estos 2 abogados, quizá van a ser 3, que recibieron lo que querían, que era exhibirse ante la gran comunidad de abogados que van a ser sus clientes para poder recibir muchos más casos de los que pensábamos, porque además a ellos no se les puede retirar del país. O sea, pueden solicitar visas de trabajo porque están casados o tienen relaciones con guatemaltecas. Entonces, ¿hasta qué punto no jugamos el juego de algún consultor en comunicación que les ayudó a hacer bulla? Realmente a mí me preocupa. Y es que esto giró en torno a que en esta semana justo se presentaron las pruebas que vinculan a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti con la red de corrupción de La Línea. Pero se entregaron. Se entregaron las pruebas y existió esa preocupación sin quién iba a tomar las riendas de este caso. Pues el comisionado Iván Velázquez dijo que ellos trabajaban en equipos y no por personas, pero sí considero que es muy preocupante la información que puedan obtener o tengan ellos y que pueda salirse en casos de alto impacto como estos. Pero y sin duda se sigue a tener la misma preocupación y va a estar muy pendiente si les va a estar siguiendo la huella también. Pero a ver, ¿qué efectos en términos prácticos va a tener? Digamos, en el escenario que estos 2 abogados de CICIG o el fiscal Antonio Morales salgan y lleguen con la defensa de Roxana Baldetti y le digan: las investigaciones van hasta acá y esto es lo que vamos a presentar. Pero es que todo puede pasar aquí. Pero si eso ya se entregó, igual. Digamos, si eso ocurriese, lo que vamos a ver es a la defensa de Roxana apelando sobre una investigación que ya está concluida. Bueno, pero estamos siendo también bastante cegatones creyendo que solo es el caso de Roxana. Habrá que ver también qué otros casos tenían estas personas y qué tipo de asesorías pueden dar. Yo en eso me centraría, y además de eso también quizá poner sobre la mesa, en el caso quizá de los trabajadores de CICIG no tanto, pero en el caso de trabajadores del Ministerio Público, si realmente están económicamente motivados para estar en el Ministerio Público, si tienen las herramientas para trabajar en el Ministerio Público y no venga cualquier empresa a hacerles un guiño económico cualquiera y se va. $70,000 no es un guiño, Gladys. O sea, $70,000 por una consultoría es una cantidad significativa de dinero, y que es lo que aproximadamente estarían cobrando por consultoría. Claro, pero al final es una oferta bastante atractiva. Pero ¿quiénes estarían dispuestos? ¿A alguien que quién tendría considera la suficiente plata para pagar esa cantidad de dinero? Alguien que se siente amenazado por
porque en teoría puede estar siendo investigado. Pero es que miren, son dos campos distintos. Uno es quien está ahorita en tribunales siendo procesado por algún caso que lleve CICIG, dígase Roxana, dígase Otto Pérez, dígase el caso Redes. Son 600 personas pero digamos, aproximadamente que están todos siendo estos, sometidas a la justicia. ¿qué van a obtener de este bufete pensando mal? Bueno, los datos, toda la información ya está siendo presentada en tribunales, porque esas investigaciones ya han sido concluidas en el mejor de los casos o están en proceso. Digamos, el problema o donde se notaría, y ahí sí se puede actuar legalmente en contra de ellos, es que ellos soltasen información de investigaciones en proceso y que los afectados logren detenerlas. Ahí sí puede. El problema no son las que están ahorita, sino las que podrían venir, y sobre todo pienso las estrategias de investigación y conocer las debilidades que podrían tener los centros de investigación. Creo que debiese ser esa conclusión, cómo conocen ellos, cómo opera la CICIG y esas intimidades, pero sin duda la CICIG estaría muy pendiente del actuar de este bufete o este grupo de consultoría. Los esperamos en el siguiente bloque de Panorama Político. Seguimos acá en Panorama Político de Noticiero Guatevisión. Hablábamos de estos extrabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que ahora pues estarán al servicio de cualquier ciudadano que quiera tener sus capacidades y también saber de sus conocimientos. Pero ahora hablemos un poco del Congreso de la República y cómo se comportó a inicio de esta semana durante la aprobación del presupuesto. Vimos una aprobación bastante accidentada, como hemos estado acostumbrados de los diputados en la fecha casi que al ras del límite que tienen para aprobar el presupuesto. Así que los diputados nos sorprendieron con esta aprobación del presupuesto general de ingresos. Bueno, a mí me sorprendió que hayan aprobado el presupuesto. En algún momento se llegó a pensar que estaban utilizando algunas estrategias dilatorias, digamos, para que no se aprobara el presupuesto 2016 y finalmente Jimmy Morales tuviera que trabajar con el presupuesto 2015, un presupuesto sin candados. Al final, creo que lo que sorprendió es que sí haya habido la aprobación de un presupuesto. Por supuesto, quedaron algunos puntos como bastante opacos que fueron discutidos incluso en el último momento. Vimos que, por ejemplo, el mismo día lunes, antes de meterse a conocer o a dar la tercera lectura del presupuesto, intentaron elegir a un magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Líder intentó. Una parte del líder intentó. Bueno, el punto es que se aprobó esa moción para que se intentara elegir al magistrado. Es decir, vimos que sí todavía, y no era precisamente para elegirlo, sino también para atrasar y todavía intentar hacer ese tipo de negociaciones en el presupuesto que al final sí tiene sus opacidades y bueno, al final vimos que quedó un monto menor al que se había pensado o se había propuesto por el Ministerio de Finanzas. Quizá esas acciones o estrategias dilatorias tuvieron mucho que ver, por ejemplo, en que ya no se realizaran enmiendas y que algunas enmiendas quedaran fuera, porque incluso la lectura que hacía el secretario del proyecto de presupuesto, la lectura por artículos, era algo así como al estilo de Bucinó, donde no se entiende absolutamente nada. Yo creo que había que prestar especial atención a ese momento, cómo los diputados argumentan fallas técnicas y cualquier cantidad de cosas con tal de dilatar el asunto. Bueno, yo creo que más allá también de todas estas cuestiones políticas para aprobar el presupuesto, yo creo que el presupuesto es un instrumento que le va a servir al gobierno de Jimmy Morales para poder gobernar, y en este se tendrán que o se deberían de reflejar cuáles serán las prioridades. Vemos cómo se aprueba un presupuesto en donde una de las carteras que enfrenta en este momento dificultades, como lo es salud, tiene 1.000 millones de quetzales menos para su presupuesto, y vemos cómo salen ya los sindicatos a manifestarse en contra de esto, porque de alguna forma la mayoría del presupuesto va para funcionamiento y para cumplir esos compromisos con los sindicatos. Y otra cosa que quiero agregar es el tema de la educación. Estamos viendo nuevamente presupuestos que en este caso es un rubro alto, son 12.000 millones de quetzales para educación. Sin embargo, la mayoría de este presupuesto va para inversión, para funcionamiento, y solo estamos hablando de 16 millones para inversión en el tema de educación, que es debe ser una de las prioridades para... En mi criterio hay como dos absurdos aquí. Uno es el tema de la salud, que obviamente hemos estado viendo que no se puede salir de esta crisis desde hace muchos años, y que le resten dinero a esa cartera, creo que para mí es un absurdo. Y el otro, creo que le aumenten a la Universidad San Carlos de Guatemala
y que le reste un tanto a la educación, creo que no tampoco hace sentido. Lo que sucede es que le están dando más dinero a la educación superior, pero no están aportando a la educación primaria y secundaria, que es donde debiese ser ese semillero para que la gente pueda llegar a este punto que es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por otra parte, creo que hubo cosas como muy positivas, como el tema de algunos candados y la aprobación de la ley de compras y contrataciones. Creo que ahora las ONGs ahora tienen que pasar por este proceso de compras y contrataciones para poder hacer compras que ahora ya eventualmente no se podrán hacer por excepción. Entonces, creo que hay algunas cosas positivas. La plata, pues ya habíamos preveído que iba a quedar más o menos entre 70 y 71 mil millones de quetzales. Creo que fueron más que todo los candados los que yo considero que aportaron para este presupuesto. Lo que sí hay que hacer es una precisión. A ver, al presupuesto de salud no le recortaron 1.000 millones. Lo que no hubo fue un crecimiento del presupuesto de salud a lo que se pidió inicialmente. Sí. Entonces, en términos de dinero real, se mantuvo. Y eso tampoco significa algo bueno, tomando en cuenta los niveles de la crisis actual. Aunque ahí podríamos hablar que uno de los grandes influenciadores de por qué nuestro aparato de salud es tan caro es el altísimo nivel de corrupción y los sobreprecios en medicinas. Y los precios en las medicinas por el golpe del caso y la alta cantidad de sindicatos dentro del sistema de salud. Pues bueno, sería otra cosa. Yo lo que sí veo aquí es que no sé si Jimmy Morales tiene al final una herramienta para gobernar el país. Así es. A ver, el Ministerio de Educación siempre es un presupuesto grande que siempre se va a ir la mayor cantidad a pagar gente, porque al final lo que se necesita son maestros. Sí, se necesita mucha más inversión pública, pero hoy no hay más dinero para construir escuelas modernas. Y aún así, porque no tenemos los recursos. Escuelas, no tenés maestros para poner en las escuelas. Porque entonces habría que hacer crecer aún más ese presupuesto. Pero los grandes problemas del país en nivel de corrupción tienen que ver con la obra pública. Y el Ministerio de Comunicaciones sigue teniendo un presupuesto altísimo, con una deuda de arrastre altísima y sin controles eficientes. Vimos en esta semana la Asociación Nacional de Municipalidades, que no es el ente más transparente de Guatemala, pidiendo más dinero. Entonces, ¿ha cambiado algo después de las manifestaciones en materia de gobernabilidad financiera? Yo francamente creo que no. Yo creo que es porque es un tema difícil de digerir para muchos y sobre todo que lleva un proceso técnico muy largo y donde te echan gol. Pero fácil de digerir para quienes manejan el dinero, por supuesto, que son los que hacen el negocio. Y eso es un punto bastante importante, que es un proceso realmente y bueno, habrá que ver entonces cómo lo maneja Jimmy Morales, porque a él es el que le tocará que hacer el próximo presupuesto. Para ya el binomio señaló o indicó que no habían presentado una propuesta realmente formal, sino que había sido algo, digamos, un tanto improvisado. Así que habrá que ver también cuál es la propuesta que él presenta ya formalmente para el del próximo año. Un comentario final en ese tema. Y miren que ahí Jimmy primero llegó pidiendo menos dinero y hoy Jafet Cabrera, o en esta semana, mejor dicho, Jafet Cabrera sale diciendo necesitamos más dinero. Bueno, sin duda es parte de la inexperiencia que tiene Jimmy Morales y que deberá asumir responsabilidad en los próximos meses para que no le sirva este presupuesto como un tropiezo más allá de una herramienta. Yo también cierro este programa con esa conclusión que hace Otto y quizá esa reflexión. ¿Será que este presupuesto general de ingresos servirá para ayudar a Jimmy o más bien le va a estropear el trabajo? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Panorama Político. Sigan la transmisión de Guatevisión.